Hola, soy el licenciado Damián Supli, soy psicólogo clínico y especialista en promoción de salud en niñez y adolescencia. En la charla del día de hoy vamos a hablar de los consumos digitales y cuál es su relación con el mundo de las apuestas online. Principalmente vamos a pensar en la adolescencia y su relación con el bienestar digital. Cómo podemos pensar todo este tipo de consumos desde un lugar saludable y tratando de también reconocer cuál es el límite y dónde estos consumos se tornan problemáticos. Vamos a pensar también en cómo acompañar ese recorrido, cómo tener herramientas, tips y algunas recomendaciones para poder orientar también a los chicos y a las chicas en estos espacios. Si pensamos primeramente en la adolescencia, tenemos que entender que es una etapa donde el cerebro se encuentra en desarrollo. Es por eso que necesitamos como adultos cuidar ese desarrollo y ese intercambio con el mundo digital para tener en cuenta también cómo las áreas del cerebro que todavía se encuentran inmaduros responden a las búsquedas que tienen las corporaciones y las compañías que se encargan de todo lo que es el mundo de las apuestas. ¿Por qué nos detenemos en esto? Porque es importante pensar que existen dos áreas en particular, que es la que está relacionada a la toma de decisiones y lo que tiene que ver con los mecanismos de recompensa, ¿sí? Que van a determinar todas aquellas actividades o gustos, ¿sí? Que los pibes y las pibas van a ir profundizando. Cuando esto se fomenta, ¿sí? Es como muchísimo más probable que esas actividades se sostengan en la vida adulta. Por eso decía antes que tenemos que tratar de distinguir, ¿sí? Cuáles son esos usos y esos consumos de dispositivos, redes sociales, videojuegos, porque sin duda van a determinar o van a ganar lugar entre otros que podrían ser más saludables. Si nosotros pensamos en principio esta temática contemplando las diferentes áreas del desarrollo como lo social, lo emocional, lo relacional, tenemos que cuidar también que nada de esto pueda obturar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con lo saludable. El deporte, las reuniones sociales, los hobbies, los intereses. Es importante pensar en esta metáfora, ¿sí? Que vamos alimentando ese cerebro como también alimentamos el organismo. Y al ser una etapa de tanta experimentación, como adultos tenemos que estar ahí presentes, acompañando, orientando y tratando de ayudarlos, ¿sí? Al seleccionar ese tipo de contenidos. Que los adolescentes sepan manejar dispositivos o tengan acceso a diferentes plataformas, no significa que puedan controlar el impacto emocional o el impacto a nivel hábito que se pueden llegar a generar. Por eso es tan importante cuidar el cerebro en este momento y por eso es tan importante brindar esta compañía. Como mencionaba anteriormente, tenemos que hacer foco en todo lo que tiene que ver con ese sistema de recompensas, ¿sí? La dopamina es la sustancia que tenemos en nuestro organismo que determina todas aquellas cosas que nos generan placer. Los consumos digitales inciden en esa parte del cerebro, ¿sí? Donde la recompensa y la satisfacción que se genera a través de eso es inmediata. Se produce un pico dopaminérgico que después produce como una llanura y hace que el usuario esté constantemente en esa búsqueda, ¿sí? Nuevamente de encontrar esa satisfacción que se encontraba. Esto hace que esa inmediatez que se encuentra en el dispositivo no se encuentre en otros espacios de la vida. Entonces, ¿qué notamos en eso? Que muchas veces hay chicos más ansiosos o que están como muy a la espera y a la expectativa, ¿no? De ese momento de entrar a las redes sociales. Las redes sociales también reconocen estos movimientos y lo que buscan es que esa generación de placer, de dopamina y de disfrute esté al alcance de la mano. Por eso, como decíamos antes, es importante reforzar la multiplicidad en las áreas, ¿no? Y que ese placer y esa satisfacción esté también en otros espacios que sin duda existen. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el impacto a nivel atencional. Si yo estoy, por ejemplo, viendo contenidos que duran un minuto y medio, después se va a hacer mucho más difícil una actividad como puede ser la lectura o el sostenimiento de la atención de una manera prolongada. Pensemos la atención también como un músculo que se va desgastando y que todo ese contenido también va teniendo impacto. Nosotros como adultos no estamos exentos de esto, pero volvemos a esa idea anterior, ¿no? De pensar en este cerebro que se está desarrollando y que es tan importante cuidar. En los chicos, en las chicas, en esa cuestión como tan presente de lo social, de la pertenencia y ese reconocimiento, hace que muchas veces ¿sí? estén a la pendiente de todo lo que sucede en las redes. Las redes sociales
son extractivas, lo que buscan es esa atención, ¿no?, que mencionábamos antes, y tratar de generar estímulos, ¿no?, y pensar en todo lo que tiene que ver con que pasemos más tiempo, que estemos más al tanto de la publicidad, y estas cosas hace que se generen hábitos que no son los más saludables. Si pensamos también en el mundo de los videojuegos, tenemos que pensar que también existen ciertos patrones, ¿sí?, que se llaman patrones oscuros, que lo que buscan es que la persona también esté ahí como a la pendiente y pase mucho tiempo, ¿sí?, invirtiendo ese tiempo en conseguir o desbloquear premios, recompensas, skins, cosméticos, el estar en línea, participar con amigos y amigas, que es sin duda una actividad muy placentera, pero que también hay que saber regular. Y cuando ese tiempo no está, empiezan a aparecer también las recompensas por dinero, ¿sí? Y eso sin duda que tenemos que tenerlo en cuenta porque empieza a ser un paso previo. Con esto no queremos decir que todos los chicos que juegan a videojuegos el día de mañana tienen la posibilidad de estar en el mundo de las apuestas online. No es una relación directa, pero sí entender que es una generación que está como muy familiarizada y que estos patrones oscuros que mencionaba, que están en algunos videojuegos, sin duda se fomentan muchísimo más fuerte en el mundo de las apuestas online, ¿sí? Aparece esto de la recompensa, el premio, ¿no? Hay muchos eslogans que tienen que ver con esto, ¿no?, con el demostrar que sabés, ¿no?, esa cuestión vehemente de decir que porque uno sabe del deporte va a terminar ganando, ¿no? Y esos son como tipos de anzuelos, podemos pensarlo así, que hacen que chicos estén en consumos mucho más problemáticos. Lo que se busca es esta idea de estatus y de reconocimiento que es muy importante en la adolescencia. A mí me parece que eso es algo a tener muy en cuenta porque cuando no hay otros espacios de reconocimiento o de desarrollo, estos espacios como prefabricados terminan siendo como muy atractivos. Entonces, ¿cómo pensamos estos consumos digitales o cómo pensamos el uso de la tecnología en relación a la salud? Hay un concepto que se llama bienestar digital, que fue propuesto por Google hace unos años, pero que también generó un movimiento de reflexión y de pensamiento sobre estos usos que tienen que ver con que podamos, en principio, hacer un buen uso de ese potencial, ¿no? No entender la tecnología como algo negativo y que es también algo que muchas veces desde el mundo adulto tenemos y que nos aleja de los chicos, ¿sí?, y que hace que muchas veces tengan culpa o no se acerquen o no se aproximen a nosotros como adultos a buscar esa guía y esa referencia, porque lo que hacemos es siempre tener una mirada negativa. Porque reforzar esta idea de bienestar digital es también entender que esa tecnología tiene un potencial que nos permite hacer un montón de cosas, que a los chicos y a las chicas también los acerca. Sin duda la experiencia más cercana tiene que ver con la pandemia, así que sin duda acentuó muchísimo los consumos digitales de los chicos y de las chicas, y también, por supuesto, los nuestros desde el mundo adulto, pero entendiendo que la tecnología es una herramienta y no un fin en sí mismo. Y a mí me gusta pensar esto porque cuando caemos en ese fin en sí mismo, quedamos como atrapados en los algoritmos que, como decíamos antes, buscan constantemente esa cuestión, ¿no?, de tenernos de alguna manera atrapados. Y necesitamos medidas no solo virtuales o digitales, sino también físicas. Es decir, bueno, la distancia de las pantallas, poder alejarse cuando es necesario, ¿no? Y también, como decía antes, enriquecer otras áreas de la vida para poder pensar en la foto completa de ese adolescente, ¿sí? O cómo es que le está yendo en otras áreas de su vida y cómo es que pueden emerger, ¿sí?, consumos problemáticos. Y también es necesario determinar ese límite y entender cuándo esto empieza a convertirse en un problema. Hablamos de un problema cuando hay consecuencias negativas persistentes, ¿sí? Es decir, que la persona se da cuenta que esto está haciéndole mal y lo sigue haciendo. Cuando hay una preferencia al mundo virtual, por ejemplo, ¿sí?, que es cuando no quieren saber nada más allá de lo que suceda dentro del dispositivo. Esto no tiene que ver con algo que se dé una sola vez y que quizás, no sé, falte alguna práctica de algún deporte por quedarse viendo una serie, ¿no? Sino que hay una fuerte preferencia, donde empieza a haber también una situación de malestar, ¿no? Donde no estar en contacto con los dispositivos genera, por ejemplo, muchísima tristeza, bronca, frustración, ¿no? Como que son cosas
muy relativas al mundo de la adolescencia y esto que decíamos de ese crecimiento, pero cuando está tan asociada a los dispositivos, sí tenemos que pensar que esto puede hablarnos de un consumo problemático. Cuando hablamos de la ludopatía o cuando hablamos de una adicción, hablamos de dependencia, ¿sí? De una persona, o podríamos hablar de un pibe, si pensamos en la adolescencia, que constantemente está pensando en dónde sacar plata para apostar, ¿sí? En la próxima apuesta, donde hay, como se dice, una dependencia también emocional, ¿no? Donde toma muchísimo las emociones en lo cotidiano, en el día a día, donde empieza a mediar eso de quizás hablar con amigos del tema, interesarse en deportes o ligas extrañas que nos llaman la atención, ¿sí? O estar más pendiente en todo lo suplementario al hecho deportivo, quizás si pensamos en el deporte, que al deporte mismo o al partido mismo. Porque hoy sabemos que las casas de apuestas premian mucho este tipo de cosas, ¿no? Cuántas veces se va al bar, si uno se lesiona, si hay una tarjeta roja, ¿no? Digo, todo ese tipo de intercambio va generando también como ese consumo en los detalles que termina siendo muy, pero muy problemático. Vamos a profundizar el tema de las apuestas online. Como decíamos antes, tenemos que estar muy pendientes de las diferentes instancias. Es una práctica que muchas veces responde a una cuestión grupal, eso se está observando mucho, ¿no? Que empieza a ser con algunos gastos pequeños, la plata del almuerzo, ¿sí? Lo que consigo o me dan para moverme en el día a día, ¿no? Y que empieza a ser como una actividad grupal, ¿sí? De hacer como una colecta o como decimos acá, una vaquita, ¿no? Para apostar en algún partido o en alguna situación, pero que después termina dejando muy expuesto a uno de esos chicos o a varios de esos chicos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Cuando hablamos de vulnerabilidad no hablamos solamente de lo económico, ¿sí? O de lo social, sino que podemos hablar de lo emocional y muchas veces esto está ligado a duelos no resueltos, ¿sí? A situaciones en la casa, a conflictos quizás con sus amigos, con su novia, digo, no sé, como un montón de cuestiones que tienen que ver con el cotidiano y que aparecen quizás como una vía ilusoria de respuestas. Por eso, como decía antes, es tan importante pensar en la foto completa. Si pensamos en los métodos de ingreso, hay maneras, ¿sí? De acceder a través del falseo de datos, ¿sí? Los chicos quizás toman la tarjeta de crédito de algún familiar o de hecho ingresan a alguna página con datos falsos. Es por eso que se está buscando tanto y se está exigiendo que haya como una verificación en datos biométricos para de esa manera poner como una barrera y que los chicos no ingresen, pero lo cierto es que lo terminan haciendo y que con esta idea del bono de bienvenida o de la recompensa suelen hacer como varias cuentas, ¿sí? para poder tener más plata para apostar. Y también existen lo que son las casas de apuestas ilegales. Estas casas de apuestas ilegales muchas veces funcionan a través de cajeros o cajeras, ¿sí? Que son personas que se contactan a través de WhatsApp y lo que hacen es subir, ¿sí? A través de las billeteras virtuales el dinero a esas plataformas ilegales. En esto también hay que ser cuidadoso porque lo que termina pasando es que muchas veces, cuando esa plata no está, empiezan a convertirse en prestamistas, ¿sí? Esos préstamos después llegan a ciertos lugares extorsivos, ¿no? Donde muchas veces le dicen a los chicos, bueno, si no me devolvés la plata te voy a ir a buscar al colegio, le voy a avisar a tu mamá y a tu papá. Entonces tenemos que prestar muchísima atención y como le digo también a los chicos, a veces es como meterse con gente equivocada o pesada y que también un solo uso o algunos usos sin generar una dependencia pueden arribar en situaciones problemáticas. Si pensamos a nivel local, ¿sí? Las estadísticas y las diferenciaciones que hay entre varones y mujeres, se observa, ¿sí? Que los varones son los que más apuestan, siendo digamos, las actividades más relacionadas, todo lo que tiene que ver con el mundo deportivo, y siendo las mujeres o las chicas, ¿sí? Más ligado a todo lo que es, ¿sí? Los slots, casinos y todo ese tipo de apuestas. Es algo que tiene mucha presencia porque está muy fomentada por influencers, por youtubers y por usos y contenidos que están relacionados a la juventud. Se empieza a generar esta idea también muy fantasiosa, ¿no? Del éxito inmediato, de la rapidez en las recompensas, como hablábamos antes, y acá esta idea de tener plata hoy día, que también está muy apoyada en un montón de cursos que hoy aparecen de trading o de determinados temas que también proponen esa idea de hacerse rico de manera casi inmediata, ¿no? De tener miles de dólares por semana y demás.
Ese facilismo, esa idea del éxito y esa presencia de influencers que genera algo como muy distinto a quizás quienes vivimos otras generaciones, empieza a dar esa idea como de paridad, de que los chicos y las chicas podrían ser como cualquiera de ellos o de ellas. Se sabe que por detrás, como decía, hay grandes corporaciones que apoyan este tipo de contenido, ¿sí? En los streams estas visualizaciones obviamente que se monetizan, y hay un montón de noticias que hablan, ¿no?, de cómo los streamers, más allá de todo lo que pierden en relación a las apuestas, al ser un contenido tan visto y tan buscado, ¿sí?, termina dándoles muchísimas recompensas. Hoy también hay casas de apuestas que están atrás de páginas de stream, ¿sí?, que divulgan todo este tipo de códigos referidos y demás, que hacen que la situación sea más y más difícil para todo lo que es la juventud en general. Bien, hablábamos de la publicidad y tenemos que tener en cuenta también todo lo que es la naturalización de este tipo de prácticas. Cuando uno ve hoy un partido deportivo, ¿sí?, o se engancha a ver a su equipo, aparecen un sinfín de casas de apuestas promocionando los eventos, ¿no? Hoy está muy ligado también hasta la selección. Tenemos que pensar que como país estamos en un lugar como mercado emergente, ¿no? Se han hecho regulaciones en otros países, en otras ligas del mundo, y hoy recién estamos empezando a pensar cómo regular esto. Pero este espacio de naturalización hace, como en toda naturalización, que se vea como algo cotidiano o sin riesgo, ¿no? Muy asociado a estos eslogans que hablábamos antes, ¿no? Esta cuestión de la banalización de la pasión, ¿no? Como que se habla de esto de poner apuestas a la pasión, ¿no? Como esto que decía antes de demostrar el conocimiento y que sea redituado con dinero. Todo este tipo de mensajes prende mucho, ¿no? Creo que se apoya también en muchas ideas que hoy vemos en el mundo adulto, porque las billeteras virtuales también tienen préstamos, tienen rendimientos o ganancias, y que sin duda va generando como un acercamiento quizás más peligroso, ¿sí?, a lo que son estas primeras aproximaciones, porque no tenemos que descuidar que en la adolescencia es muy importante el desarrollo de la autonomía. Si pensamos también en las señales de alarma que empiezan a aparecer, tenemos que tener cuidado cuando hay evitaciones del tema, cuando empiezan a aparecer mentiras recurrentes, ocultamientos, cuando quizás en casa empiezan a desaparecer cosas o hay hechos sospechosos, ¿sí? Como decía antes, cuando empiezan a aparecer algunos intereses que antes no estaban, ¿sí? Y hay como mucho apego, ¿no?, a esta idea del dinero. Bueno, los chicos traen a la mesa, ¿no?, amigos o, como decía antes, influencer que de la noche a la mañana ilusoriamente, ¿no?, se convierten en personas con mucho poder adquisitivo. Entonces, bueno, estas son cosas que tenemos que tener muy en cuenta, que tenemos que tratar de acercarnos desde un diálogo, como decía antes, honesto, ¿no?, de averiguar, de charlar. No tanto desde una cuestión de interrogatorio, ¿sí?, o de ir desde la alarma o lo problemático, sino de empezar a meter el tema, ¿no?, de que podamos hablar también cómo se dan estos usos digitales, y por eso empezábamos la charla hablando de esto, porque existe una relación, ¿sí? Y si no podemos pensar la tecnología como un tema a tratar, estas cosas que empiezan a cobrar gravedad, obviamente que se nos van a escapar, ¿sí? Y que lo que tenemos que tener en cuenta es que los jóvenes también nos tomen como referentes a quienes se pueden acercar cuando hay un problema. Todo lo que tiene que ver con la emocionalidad. Si vemos que hay mucha ansiedad, que está muy irritable, que cuando tratamos de abordar estas temáticas, ¿no?, responden como con desinterés, con desgano o mismo con agresión, ¿sí?, podemos estar hablando de una dificultad de tomar el problema, ¿sí? Pensemos algo que está muy relacionado con esto de los usos digitales, es que no existe tanta mediación de la culpa, de la vergüenza, porque este mundo privado que se genera con el celular hace que, al estar la aplicación instalada, piensen en esta combinación, ¿no?, lo que decíamos antes, de una aplicación que manda notificaciones y que genera esa búsqueda del usuario, muchísimo más está acentuada en todo lo que es el mundo de las apuestas deportivas, por ejemplo, ¿no?, donde aparece el balance de cuánto perdiste, cuánto ganaste, cuánto podés apostar. Si hablamos de los cajeros y cajeras, sin duda también se busca generar ese vínculo, ¿sí?, de confianza, de bono, de recompensa, que también hace que sea para los chicos mucho más difícil de salir, ¿sí? Entonces también tenemos que estar atentos a la emoción, ¿no?, a las cosas que van surgiendo
en el día a día y en el cotidiano que pueden encender algunas alarmas. Para empezar a mencionar algunas recomendaciones, me parece que es importante en la manera de comunicarse con los y las adolescentes tratar de evitar todo lo que es la comparación con otras épocas, ¿no? Digo, como que sabemos que es un mundo muy distinto en el que hoy viven, ¿no? Y que muchas veces aparece esto de, bueno, en mi época no pasaba, o en mi época, no sé, a veces pasa con algunos padres, ¿no? O familiares que dicen, bueno, yo iba al casino y no era tan grave. Bueno, pensemos en esto, que no está esa regulación que también existe en el casino físico, ¿no? Donde constantemente hay sonidos como si alguien estuviera ganando todo el tiempo, ¿sí? Como esta cuestión también de algo muy llamativo que me dicen los chicos en los talleres es el tema de las alfombras, que las alfombras suelen ser feas, ¿no? Porque cuando miramos para arriba están las máquinas ahí llenas de colores y estímulos visuales, que también están muy ligados al mundo de los videojuegos. Pero me parece importante mencionar esto de los talleres y lo que los chicos traen, porque bueno, es algo de la información que guardan, ¿no? Hablan de esa oscuridad del casino físico, hablan de que no hay relojes, ¿no? Y esto también sirve para pensar en todo lo que tiene que ver con el mundo de lo digital, ¿sí? Donde no están estas señales de alarma y esto de esa inmersión que se genera termina siendo más problemático. Otra de las cosas que tenemos que tratar de evitar es hablar de otros adolescentes, ¿no? Digo, esas comparaciones muchas veces, como dirían las abuelas, son odiosas, ¿no? Y terminan generando también mucha lejanía, ¿no? Digo, como esto de estar todo el tiempo en esta cuestión de siendo comparados y supervisados no es nada grato. Hablarle a la adolescencia en general me parece que es otro error común, ¿no? Como decir, bueno, los adolescentes son despreocupados, no les interesa nada. Me parece que ese lugar despectivo hacia la etapa que están atravesando, obviamente que también nos aleja como adultos. Y por último, que también me parece importante mencionar y que sería quizás el espacio que más me interesa, ¿no? Que tomemos distancia, es ese lugar de amigo, ¿no? Digo, ese lugar de par que muchas veces utilizan los adultos para acercarse, pero donde perdemos herramientas, ¿sí? Digo, nos convertimos en un meme, ¿no? Buscando esa aprobación que lo que hace también es que no estemos como una referencia por fuera para poder, como decíamos antes, acompañar y orientar, ¿no? En esa paridad se observa mucho de esto también, que algunos padres o familiares observan esto como una inversión, como un juego, o le quitan la verdadera importancia que hace que los chicos se encuentren muchísimo más en riesgo, ¿sí? Entonces, eso es algo que debemos evitar porque sin duda ¿sí? Nos quita lugar operativo, ¿sí? En pos de quizás parecer cancheros o estar en el tema, y sin dudas que esa es la referencia que muchos jóvenes necesitan, ¿sí? Para poder pedir una mano a tiempo. Pasando a las recomendaciones finales, me parece que es importante que aprovechemos toda situación como una situación de aprendizaje, ¿sí? Me parece que es entendible, como decíamos antes, que estemos alejados generacionalmente de ciertos usos, de ciertos consumos, y que no entendamos algunas cosas, pero que esto nos permita, bueno, generar preguntas, espacios de reflexión, como decía antes, tratar de prevenir, digo, no solo cuando esto no existe, digo, y sino de empezar a incluir el tema, sino también de, bueno, cuando empiezan a aparecer algunas señales, porque a veces los chicos se acercan y dicen, bueno, mi amigo está en esto, ¿no? O mi amiga está en aquello. Digo, bueno, de esa manera tratar de tomar esas posibilidades para poder aprender juntos, ¿sí? Y de alguna manera que se piensen herramientas. Y a eso voy también, que esas herramientas que uno quiere utilizar en la casa en relación a lo digital nos involucren a todos los miembros de la familia, ¿sí? O que podamos pensar en espacios libres de pantalla, de encuentro, de diálogo, porque muchas veces lo que pasa es que lo que digo no es lo que hago, y se sabe que la acción tiene como muchísimo impacto en estas áreas, ¿sí? Si los chicos nos ven todo el día con el celular y en esa dependencia, y va a ser muy difícil para ellos generar como una mirada crítica. En relación a la temática de las apuestas en particular, me parece que lo que es importante es poder establecer un control de gastos, ¿no? Digo, poder hacer un seguimiento de dónde está el dinero que se brinda, y también en todo lo que tiene que ver con las billeteras virtuales, ¿sí? Que hoy aparecen muchísimo, ¿no? Digo, como en este intercambio monetario entre los chicos y las chicas para planes, salidas, almuerzos y demás. Entonces, bueno, tener alguna regulación para poder lograr esa autonomía que mencionábamos antes y que sin duda es tan importante en la adolescencia en particular.
Como otras recomendaciones, me parece que también es fundamental que existan otras redes de reconocimiento, de participación, porque eso sin duda es un factor protector, ¿sí?, para muchos jóvenes, ¿no? Como la pertenencia a espacios académicos, sociales, hobbies, intereses, deportes. Tengamos en cuenta que hay contenidos que pueden ser muy nutritivos, ¿sí?, y que no tenemos que meter, como también dirían las abuelas, todo en la misma bolsa, ¿sí? Hay un montón de cosas digitales que podemos compartir y que tratamos de siempre no ensanchar esa brecha generacional que se da en el plano digital y que, como decía antes, nos aleja muchísimo, ¿sí? Tenemos que tener predisposición, estar disponibles, y estar disponibles no significa que solo lo estemos al momento que nosotros queremos, ¿no? Sino de tender un puente, de que se pueda hablar con nosotros de estos usos digitales, de estos consumos, de lo que también se observa alrededor y sin dudas estimular también el pensamiento crítico, ¿sí? Para no alterar, como decíamos antes, la autonomía, ¿no? Que no tengamos que estar como hiperpresentes. Esa autonomía tiene que ser progresiva y el adolescente también tiene que verse recompensado o interesado en lograr ese aire, esa distancia. Entonces me parece que es una buena herramienta para establecer, ¿no?, como una negociación desde ese lugar y que los chicos también vean que esto les conviene, ¿sí? Que yo también como psicólogo se los digo muchas veces, la libertad, la autonomía, la experiencia de planes, salidas y demás es muy vital en la adolescencia y sería una lástima, ¿no?, de que este tipo de actividades empiece como a obturar todas estas situaciones. Me parece que es muy importante, como decía, no demonizar la tecnología y también que seamos un ejemplo del buen uso, ¿sí? Que nos involucre como familia, como acompañantes, ¿sí? Que también podamos tener una mirada reflexiva y crítica sobre este tipo de prácticas, porque como decía, muchas veces aparece, ¿no?, como una idea de inversión, de salida fácil, y que si reforzamos esa idea que es tan imperante en el mundo de la red social, de la televisión y del deporte, y estamos dando como pocas alternativas. Y eso, para cerrar, me parece que es lo fundamental, brindar alternativas, ¿sí? Como decía, otros factores protectores que tengan que ver con múltiples espacios, ¿sí?, de reconocimiento, de interés, de bienestar, ¿sí? Porque es la manera de que también exista como un modelo posible, ¿sí? Generar como espacios o identificaciones cercanas, ¿no? No pensar en esto de que, bueno, no sé, mañana te voy a anotar en el gimnasio para que vayas un año y vayas todos los días, o vas a ir al club y vas a tener un montón. No, como, bueno, de a poquito, ¿qué cosas se pueden establecer en el cotidiano que también nos involucren, que también genere como un espacio reflexivo, de intercambio y que principalmente los jóvenes puedan acercarse cuando lo requieran, que puedan pedir ayuda, que puedan hablar con alguien de confianza y que por supuesto esa confianza se la podamos dar como adultos acompañantes. Ha sido un placer acompañarlos, espero que estos consejos sean útiles y puedan servir para acompañar y orientar a los jóvenes en los consumos digitales.